Dice que Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para planificar, para cuadrar la entrega de Cristo. Recordemos que este es un solo evento y estamos hablando de una sola noche, un solo día. Todo esto está pasando en un solo día. En un solo día. Está la Santa Cena, están ellos, Jesús establece el nuevo pacto en la sangre de Cristo. Comen ellos la cena, van al monte y se ponen a cantar. Jesús les dice entonces en el monte, después de los cánticos, que todos me van a abandonar, porque cita el profeta Zacarías diciéndole, van a herir al pastor y todos van a dejar solo al pastor. Y ellos sacaron pecho diciendo, no, ninguno de nosotros no nos vamos a ir, vamos a estar contigo. Y allí Pedro se le acercó y le dijo, yo voy a estar contigo hasta la muerte si es necesario. Y todos los demás dijeron, sí, hasta la muerte. Se formó un acto de campaña diciendo, nosotros podemos, nosotros vamos a poder, cuando Jesús ya estaba profetizando que todos se iban a ir. Entonces, después de ese evento, Jesús sale y camina hacia otro lugar más tranquilo que se llama el Getsemaní, recordando que Getsemaní, la palabra Getsemaní significa prensa de olivo. Así que él estaba en un huerto de olivos, posiblemente cerca de una hacienda donde trabajaban esas aceitunas y procesaban eso, pero él está allí y se lleva no a los 11, sino que se lleva a Pedro, Juan y Jacobo. Y se los lleva aparte y les confiesa el dolor y el sufrimiento que estaba teniendo. Empieza a hablar de cuán duro y cuán afligido estaba por lo que venía. Y es aquí entonces, mis amados, que comienza esas oraciones del Getsemaní. Comienza entonces Jesús a orar al Padre, sudó sangre, los halló durmiendo a sus discípulos. 3 veces los encontró durmiendo. No pudieron velar ni siquiera una hora. Entonces Jesús, después de haber orado y ser fortalecido por un ángel, dice el Evangelio de Juan, después de haber sido fortalecido, entonces va y se acerca a ellos. Levántense a despertarlo. Vengan todos, vengan, levántense. Ya está cerca el que me viene a entregar. Ya está cerca la traición que se había profetizado y se estaba hablando en el versículo 10. Así que levantémonos porque ya viene el traidor. Y amados hermanos, aquí hay un problema y esto lo voy a hacer como una aplicación. He aquí el problema de la iglesia en el día de hoy. He aquí las situaciones que vienen en el día de hoy. Porque la traición siempre viene de personas que amamos. Uno de los problemas de la iglesia de hoy es que podemos tener la misma hipocresía de Judas y está entre nosotros. Pudiera ocurrir, pudiera ser. El problema que existe hoy día es que muchos pastores creen que por el hecho de estar presente en un culto, automáticamente son cristianos. Son cristianos, pero no necesariamente es así. Nunca me traigo el celular para acá, mis amados, pero se me borró lo que iba a escribir, lo que iba a decir. En mi bosquejo. Y esto me lo envió una hermana, me lo envió la hermana Debra. Y lo voy a usar porque es importante. Y este testimonio, mis amados, tengámoslo muy presente. Durante muchos años creí que yo era cristiano cuando en realidad no lo era. Llegó un momento en que me di cuenta que nunca había sido cristiano y me convertí. Después se convirtió. Pero había sido miembro de una iglesia y asistía a mi iglesia y a sus cultos regularmente. Por tanto, cualquiera que diera por sentado, como hicieron la mayoría de los predicadores, de que yo era cristiano, estaba haciendo una suposición falsa. Esa no era la verdadera evaluación de mi estado. Lo que yo necesitaba era una predicación que me convenciera de pecado, que me hiciera ver la necesidad y me llevara a un verdadero arrepentimiento y me enseñara algo de la regeneración. Pero yo nunca había oído algo así, o nunca he oído hablar de esto. Y eso fue, mis amados hermanos, el doctor Martin Lloyd-Jones, que tiene cientos de libros cristianos, de apologética, de predicación. Y era doctor porque era médico. Era médico. Y si eso le pasó a este hombre que tiene el valor
de hablarlo abiertamente y confesarlo abiertamente, ¿cuánto más puede pasar entre nosotros? ¿Cuánto más puede pasar entre una iglesia, una iglesia local? Que realmente no hayamos tenido una experiencia con Jesucristo, que realmente no hayamos vivido para la gloria de Dios y pensemos que por estar en una iglesia, que por estar haciendo ciertas ceremonias, realmente seamos cristianos. Sin importar el tiempo que llevas dentro de la iglesia, ni las bendiciones que hayas visto en otro, sin importar cuántas cosas y cuánto provecho tú le hayas sacado a la iglesia, puedes estar siendo un hipócrita como Judas. Posiblemente no traicionas a nadie, pero posiblemente no has sido regenerado, no has nacido de nuevo. Y se meten a la iglesia. Y por eso, mis amados hermanos, hay personas en el mundo que dicen que yo no creo en las iglesias porque está llena de hipócritas. Por eso es que el mundo lo dice. Claro, usted le puede decir, venga, siempre hay espacio para otro más. Entra. Siempre puede entrar otro adicional. Porque ellos también lo dicen por hipocresía. Pero estas personas dan mal testimonio de la iglesia. Estas personas generan chisme. Estas personas generan problemas. No es que no sean cristianos. Los cristianos también hacemos eso. Pero el Espíritu Santo nos lleva al arrepentimiento. Nos lleva a ir a la verdad. Pero cuando el Espíritu Santo no está ahí, entonces ocurre lo que dice Judas, no el Iscariote, en Judas capítulo 1, versículo 12. Este Judas que escribió el Evangelio, esta carta, no es Judas el Iscariote. Es medio hermano de Jesús. Dice, estos son escollos ocultos en los ágapes, que son los servicios, en los ágapes entre ustedes, cuando banquetean con ustedes sin temor, apacentándose a sí mismos. Son nubes sin aguas llevadas por vientos, por árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Dice que está entre nosotros. Esa frase cuando dice que era uno de los 12, cuando el Evangelio de Marcos dice Judas, uno de los 12, esa frase lo dicen los 4 evangelios. ¿Usted sabe qué quiere enfatizar Dios al mencionar que en Mateo, Marcos y Lucas y Juan dice que Judas era uno de los 12? Para que supieran que era de los suyos, que era de los íntimos, eran de los más cercanos, de los que tuvieron 3 años viviendo con Jesucristo, viendo los milagros, viendo pararse el viento, viendo caminar sobre las aguas, viendo sacar demonios, y aún así Judas fue un traidor, hijo de Satanás. Ahí estaba. Ahora, mis amados hermanos, Cristo es nuestro Salvador. Cristo puede, y aún habiendo sido traicionado por aquellos que profesan ser cristianos, cuando reconocemos nuestra maldad en nuestros corazones, cuando reconocemos que necesitamos un Salvador, Cristo como quiera te perdona. Cristo como quiera nos perdona. Cree en el Señor Jesucristo, arrepiéntete de tu pecado. Hay perdón para el que Dios llama a sus pies. Siempre nos va a recibir con sus brazos abiertos, porque Cristo dice la palabra que nunca, y escuchen esto, la palabra nunca es importante, nunca rechaza un corazón que viene entristecido por su pecado, que es decir, arrepentido. Nunca rechaza un corazón entristecido por su pecado y humillado. Nunca lo rechaza. Arrepentimiento y humillación. Tienes los brazos del Señor abiertos para ti. Esa es parte del Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados. Pero Judas vino con una multitud, dice el texto. Con una multitud. Y quiero que entendamos qué es lo que está pasando aquí. Estos son, cuando dice los del Sanedrín, con una multitud que venía del Sanedrín, estos son como la policía del Sanedrín. Habían sus soldados y sus niveles de soldados que eran dentro del Sanedrín, o la policía, no decir necesariamente soldados, pero ellos estaban acompañados de algunos soldados romanos. El Evangelio de Juan dice claramente, entonces Judas, tomando una tropa romana y varios guardias principales de los sacerdotes y de los fariseos, fue entonces con linternas y antorcha para buscar a Jesús. Juan capítulo 18 versículo 3 claramente dice que no solamente fueron soldados del Sanedrín o guardias del Sanedrín,
sino también una tropa romana. ¿Usted sabe lo que significa una tropa romana? La tropa romana estaba compuesta nada más y nada menos que de 600 soldados profesionales armados hasta los dientes. 600 soldados romanos profesionales con experiencias en guerra, pero armados hasta las tuercas, para ir a arrestar al Hijo del Hombre. ¡Qué vil! ¡Qué vil es Judas! Se acerca a esa multitud y Judas da la señal. Yo no sé qué señal dio, pero yo me puse a tratar de contextualizar con nosotros acá, como si fuésemos a dar, entre comillas, una pajanda. Usted sabe que antes, una pajanda, debemos volver a ella cuando todo esto acabe, pero parrandas cristianas. Un pastor me dijo que si yo decía parranda ya no era cristiana, pero si, no sé cómo explicarle entonces, los ágapes, ¿verdad?, más cristianizados, para mí son parrandas cristianas, ¿verdad? Pues vienes acá y estás acercándote a la casa y está piensa aquí el líder, porque siempre hay un líder, y se acerca a la casa y empieza a mirar cómo estaba y hace una señal, párense, y empieza a dirigir en silencio aquí. Y empieza, ¿y qué dicen? Asalto, ¿verdad? Pues yo me imagino, ya haciendo una contextualización un poco más negativa de eso, que Judas entonces empezó a dirigir a esos casi 700 personas que estaban con él. Aquí. Y le da una instrucción tan terrible. Tan terrible. Hace una señal, ellos se detienen y les dice, al que yo bese, ese es. Arréstenlo con seguridad, arréstenlo con la mayor fuerza que ustedes tengan, que no puedan mover ni un dedo. Esas fueron las instrucciones que le dijo Judas a los soldados. Le dijo, y entonces se le acerca y le dice, rabino, que significa mi grande, y planta un beso de traición en su mejilla. ¿Usted ha escuchado hablar de el beso de la muerte? Hay una película que se llamaba hace años, viejísima, Kiss of Death. Tarántula. Ahí la película. ¿Revelaste tu edad? No, eso no es nada. Pues esta frase, el beso de la muerte, viene de Judas. Así que Judas pasa a la historia como el traidor más vil y menospreciado hecho persona. Y se acerca, dice Rabí, y planta el beso de la muerte. El beso era un saludo normal entre personas que se conocían íntimamente. Cuenta el pastor Axel Lanaus, es misionero en el área del Oriente, en China y en toda esa área del Oriente, y va con el pastor René Pereira Padre a China. Y él cuenta el pastor René Pérez que veía todos los islam, que esa religión, muy cercana también, ¿verdad? Y muy conocida en esa área, también parecida en las actitudes y la vestimenta de los judíos, que hombres caminando de manos en el aeropuerto, o así, o abrazados con el brazo enroscado. Hombres, 2 hombres, y eran tantos que él se preguntó, ¿y eso qué significa? Porque hoy día eso no se ve en el occidente, tiene otra connotación. El misionero le dice, no, cuando hay amigos íntimos, muy cercanos, y se ven, ellos cuando caminan demuestran su amistad abrazándose de esa forma. Yo estaba trabajando allá en Connecticut un tiempo, en una granja de hongos, y conocí a un iraní. Y hablando entre el inglés que sabía él y el inglés que sabía yo, hicimos cierta amistad, nos damos pon. Entonces en un momento voy saliendo yo de la granja esta de una fábrica, y él coge y me agarra el brazo y empieza a caminar conmigo. Y yo digo, ¿qué te pasa a ti? Yo se lo dije mexicano para que entendiera que estaba molesto. What happening, man? Y entonces fue que entendí que eso era de esa forma. Era que él estaba apreciando mi amistad.
El pastor cuando le dijo eso al pastor René, al misionero se lo dijo al pastor René, el misionero le dijo, si usted quiere, como nosotros nos apreciamos y para estar dentro de la cultura, nos echamos el brazo. Y el pastor René dijo, te meto un mujonazo y yo... Culturalmente esto no es normal. Culturalmente esto no es normal. Así que, y el pastor René es muy amoroso, ¿sabe? No se crea, él lo hizo en forma de broma. Pastor René Pereira, hijo padre, de la Iglesia Bautista de Glenview. Pero fíjense en esto, mis amados. Dentro y habiendo entendido este contexto de allí, Judas fue y le besó. Y le besó. Es peor, es de lo peor, pero de lo más vil, que un amado íntimo venga y te mienta en la cara tan despectivamente y tan descaradamente. Porque Jesús sabía todas las cosas. Vamos a narrar la escena, porque Marcos no tiene todos los detalles, pero juntando los demás evangelios y sacando ciertos detalles, vamos a hacerlo de esta forma. Jesús sabe que el traidor está cerca. Jesús sabe que el traidor está muy cerca. Entonces, hablando con sus discípulos, el texto dice que mientras él aún hablaba, entonces a lo lejos, era de noche, se ve una turba de gente, una turba de personas, se ven las antorchas, se ve ese montón de personas que van camino con una guardia, posiblemente se escuchaban los pasos militares de los 600 soldados que estaban allí y van acercándose dentro del bosque del jardín del Getsemaní a donde estaba Jesús. No se pueden ver las caras porque las antorchas opacan su imagen, pero de repente se detienen todos, y empieza a caminar uno solo al frente. Y se acerca a Jesús haciendo actos de reverencia, diciéndole, Rabí, maestro, hosana, porque le estaba diciendo, salve Rabí. Lo mismo que le estaban diciendo en la entrada triunfal. Y se acerca el hipócrita más grande de la historia, el traidor más grande de la historia, diciéndole, hosana, salve Rabino, salve Jesús. Y se acerca hablando con él y Jesús lo mira. Esto es difícil. Y le dice, amigo, haz lo que viniste a hacer. Y él aún, habiendo escuchado eso, tiene la osadía de venir a abrazarlo apretadamente y darle un beso, darle otro beso, como un gran amigo que lo ama, como un gran amigo, como si nunca hubiese dicho que lo iba a traicionar, como si nunca hubiese planificado matarlo. Como un gran amigo va y lo abraza, le besa una mejilla, otra mejilla. Y Jesús Jesús en su amor y en su gran misericordia, yo me imagino que él baja la cabeza al ver este acto de hipocresía tan grande, de traición, y le dice, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Qué grave traición. Qué grave traición. Su abierto afecto por la traición le permitiría a la turba de personas, soldados, siervos del Sanedrín, guardias del Sanedrín, le permitía identificar, como si fuese una tarjeta, cuando le dan una tarjeta a la policía, este hay que matar, este hay que buscarlo para arrestarlo. Con un beso Judas marcó a Cristo como una tarjeta para ir a entregarlo a una turba de gente sedienta de sangre. Jesús se aseguró, Judas se aseguró de eso. Por
por eso, amados hermanos, nosotros no podemos ver de otra forma a Cristo que no sea pagando el precio por nuestra maldad. Porque Él pasó más que cualquier persona en este mundo, mucho antes de la cruz. Tenemos la imagen solamente de la cruz. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Pero se nos olvida el huerto del Getsemaní. Se nos olvida el Getsemaní, todo lo que ocurrió allí. Eso nos lleva a comprender y al segundo punto, donde el rey justo e inocente es tratado como un criminal. Dice el versículo 47 al 49, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos, les dijo: como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse de que me arrestaran. Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha ocurrido, o esto ha sucedido, para que se cumplan las Escrituras. Jesús claramente dice que no había ninguna razón legal para arrestarlo. No había ninguna razón legal para arrestarlo. Marcos se enfoca en Jesucristo, mantiene el enfoque en Jesucristo, quien reprende a la turba que estaba allí por su extremo exceso e innecesario fuerza de poder para arrestar a Jesús. Él no era un ladrón. Él no era un ladrón, él no era un bandido, él no era un agitador, él no era un revolucionario político. Él es Cristo, el que enseñaba en el templo, el que estaba día a día entre ellos, hablándole del reino de los cielos, hablando de los milagros y haciendo milagros y sanaciones en el mismo pueblo. Era una figura pública, pero era conocido por su bondad, por su sabiduría. Dentro de ese grupo del Sanedrín y los guardias del Sanedrín, muchos de esos que estaban allí habían dicho anteriormente: ¡wow! ¡Qué grande doctrina! Porque no la habla solamente, sino que la vive, habla con autoridad. Eso decían los guardias del Sanedrín. Y ahora estaban allí para arrestar a Jesús, con palos y con armas. El inocente, siendo el rey inocente, tratado como un criminal. Yo no sé si a usted le ha pasado, mis amados hermanos, pero el hecho de que se haya movido hacia ese lugar toda esta turba de noche, a escondidas del pueblo, porque estamos en la semana de la Pascua, habían cerca de 2 millones, 2.5 millones en ese lugar, y no querían que se formara ningún revolú. Así que ellos van, instruidos por Judas, quien sabía el itinerario de Jesús, y se van a oscuras a arrestar a Jesús. Y lo arrestan, lo aprenden, lo presionan. Yo no sé si a usted le ha pasado que cuando pasa por las tiendas, que está este sensor de sonido, y no le da vergüenza si cuando pasa por ahí le suena eso y tú: yo no fui. Digo, si no te robaste nada, ¿verdad? Uno se siente incómodo. Pero si te lo llevaste, eso es otra cosa. Pero la vergüenza que uno pasa cuando te detienen y empiezan a chequear, empiezan a investigar si de verdad no tienes nada. O por un error de algo que pagaste se quedó la marca esa. Es vergonzosísimo. Es bien vergonzoso. Uno está dispuesto hasta a demandar por hacerle pasar esa vergüenza. El arresto de Jesús fue 1000 veces más vergonzoso que eso, porque él era completamente inocente frente a muchos testigos y había sido tratado como un criminal. Como un criminal. Él no era un ladrón, no era un agitador, no era un revolucionario político. Era Jesús, el Hijo de Dios. Pero todo esto estaba pasando porque la profecía se tenía que cumplir. En Isaías capítulo 53 dice que él fue despreciado y rechazado por los hombres, que fue por opresión y juicio, fue quitado de la tierra de los vivientes, fue contado con los transgresores, fue contado con otros ladrones.
No debemos olvidar también que detrás de toda esta turba de personas y soldados de Sanedrín estaban también los principados y potestades de maldad. Y Jesús iba a enfrentarlo a todos ellos. La batalla de dimensiones incomprensibles para cada uno de nosotros. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 15, y habiendo despojado los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Cuando murió en la cruz, Cristo triunfó sobre todos ellos. Allí estaban todas las potestades, todos principados, con mucha ira, con muchas ganas de sangre, con muchos deseos de asesinarlo, estaba allí. En buen puertorriqueño, cuando pasa todo esto, en buen puertorriqueño, se formó el salpa afuera. Se formó el bochinche allí. Otra frase, no sé si la dicen por acá, dice, se armó la gorda. Todo eso fue un tremendo revolú, mis amados hermanos. Todo eso fue una forma grande. Empezó el salpa afuera, el empujar a aquel, en mover al otro, en sacar, en tratar de defender a Jesús. Estaba Jesús con sus discípulos alrededor. De repente uno de ellos saca una espada. Saca una espada. Los discípulos pudieron haber sido tomados por sorpresa, pero no estaban despojados de una reacción rápida. Saca a alguien una espada, y aquí me nutro para ir al Evangelio de Juan y a otros evangelios para explicar todo lo que pasó ahí. El que saca la espada es Pedro, dice Juan capítulo 10. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó, hirió al siervo sumo sacerdote y le cortó la oreja. El siervo se llamaba Malco, dice el texto. No Marco, sino Malco, dice la palabra de Dios. Y posiblemente, como un comentario de John MacArthur, dice, no era un soldado romano, ni un guardia del templo, sino más bien un esclavo de confianza de Caifás, que era el sumo sacerdote. Probablemente estaba allí para observar a Judas y reportar todos los sucesos. Miren, este evento es muy fuerte. Están formándose, porque no podemos verlo, posiblemente si hacemos una película en nuestra mente, no podemos verlo como que todo en un orden, sino todo como un desorden, empujándose, tratando de arrestar a Jesús, los discípulos empujando los unos a los otros, tratando de que Jesús no fuese arrestado. De repente uno de los discípulos, Simón Pedro, saca una espada. Y entonces nosotros podemos pensar que él hizo así, porque a veces yo también me pongo en esa imaginación, de que él cogió y le tiró a la oreja. No, él le tiró a la cabeza, él tiró a matar, él tenía ganas de asesinar, él también tenía ganas de sangre. Lo que pasa es que posiblemente y con mucha seguridad ese hombre se esquivó. Él pudo haberle hecho o así y haya hecho así, o le haya hecho así para picarle la cabeza, y él bajó y le dio en la oreja y se la cortó. Esto fue lo que estaba pasando. Pedro le tiró a matar. Entonces, ahí es que entra la presión. Aquí entra la presión. En el Getsemaní, la prensa. Escuché del pastor Sugel Michelén una ilustración o una explicación que me hace mucho sentido. Cómo Pedro, en ese momento, donde nada más estaba Jesús y sus 11 discípulos, es capaz de sacar una espada y tratar de enfrentar a 700 profesionales con una espada. De hecho, no era una espada como la vemos tampoco hoy. Es como un cuchillo largo. Y tratar de atacar a 600 soldados profesionales más la policía o los guardias del Sanedrín. ¿De dónde habrá salido ese valor? ¡Wow! ¡Qué Pedro tan fuerte, intrépido! Sin embargo, no fue así. No creo que haya sido así. Si vamos al Evangelio de Juan, aquí pasó algo muy interesante. Cuando esa turba de personas, soldados, fueron donde Jesús, Jesús les pregunta, ¿a quién buscan?
Juan capítulo 18, de los versículos 4 al 6. ¿A quién ustedes buscan? Y ellos le dicen a Jesús el Nazareno. A Jesús el Nazareno. Jesús responde, yo soy. Y cuando Jesús dijo yo soy, toda la guardia y todos los que estaban allí retrocedieron, dieron pasos hacia atrás y se cayeron en tierra. Se cayeron al piso, con solamente Jesús decir una sola palabra. Una sola palabra dijo nuestro Señor Jesucristo. En español, yo soy, son dos. Pero en el arameo, que es el idioma de nuestro Señor Jesucristo, la palabra yo soy es el tetragramatrón. Son 4 consonantes al cual el pueblo judío les añadió unas vocales para poder pronunciarla. Quiere decir que Jesús contestó. Cuando le preguntaron a quién busca, ellos dijeron a Jesús de Nazaret. Jesús contestó, Yahweh, yo soy. El Dios del Antiguo Testamento, el gran yo soy, aquel que se le reveló a Moisés cuando le dijo, ¿de parte de quién voy a ir a Faraón? Y Dios le dijo a Moisés, dile que Yahweh, el gran Yahweh, te envía. Y Jesús le dijo, Yahweh, soy yo. Retrocede cualquiera. Se cayeron todos. Con una sola palabra de Jesús. Con una sola palabra de Jesús. Y ahí yo creo que, el pastor Sujel Michelén, y me afirmo con él, creo que, si aquí es que Jesús con una sola palabra tumbó a esta gente, pues yo saco mi espada. Yo saco mi espada. Porque, ¿qué pasa? Si entonces vienen para encima de mí, lo que Jesús tiene que decirle es Yahweh y se caen de nuevo. Ya está. Y así podía demostrar que él había sido fiel a lo que había dicho anteriormente. Yo estoy dispuesto a ir a la cruz si es necesario contigo, hasta la muerte. Se mostró intrépido, valiente en ese momento. Pero Jesús, como Cordero de Dios, fue llevado al matadero y no abrió su boca. No dijo más nada. No dijo otras cosas. Y podemos ver la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Él no solo cogió y reprendió a la turba cuando le estaba diciendo es injusto que me vengan a arrestar a mí, sino que reprendió a Pedro también cuando sacó la espada y le dijo, el que espada vive, espada muere. Y en su gran misericordia, gracia y amor y voluntad de hacer y obedecer al Padre, coge al siervo Malco y le sana la oreja. El mismo que le iba a arrestar. Le sana la herida. Mientras Pedro saca la espada con violencia, Jesús saca su mano con misericordia. Mientras Pedro cortó la oreja de Malco, Jesús sana la oreja de Malco. Mientras Pedro quiso mostrar su intrepidez, Jesús mostró su mansedumbre y sujeción al Padre. En los momentos de tensión es que mostramos quién realmente somos. En los momentos más fuertes y de prueba es que mostramos quién realmente somos. Ahí sale quién yo soy realmente. El Getsemaní, que significa prensa de olivo, fue donde todos sus discípulos y Jesús fueron apretados en la prensa de la prueba. Y el único que salió victorioso obedeciendo al Padre fue nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo por ti y por mí. Lo hizo por nosotros. Todo esto tenía que acontecer para que se cumpliera la palabra profetizada. Posiblemente esa turba no venía a buscar a Jesús exclusivamente, no solamente a Jesús. Posiblemente eran a todos, porque si un grupo de religiosos, líderes religiosos, querían acabar con este movimiento cristiano, con este movimiento de seguir a Cristo, ¿no es mejor o más lógico que en lugar de coger al líder, cogieran a todos y acabaran con eso de una vez? Eso es lo que me hace pensar a mí, que posiblemente toda esta turba venía a arrestarlos a todos, pero en el mismo lugar donde Jesús habló en Juan capítulo 18,
donde Jesús habló acerca de la espada y la sanación y todo esto que ocurrió, Juan 18 dice, y cuando ellos se cayeron, Él les preguntó, les dijo, si me vienen a buscar a mí, deja entonces que estos se vayan. Y lo que Dios dice que se hace. Lo que Dios dice se hace. Jesús, en el momento más difícil, más crítico, donde la prensa estaba comenzando a apretar los corazones y empezó a salir el verdadero yo de cada uno de los que estaban allí, Cristo victorioso, obediente al Padre, allí mismo Jesús protegió e intercedió por sus propios discípulos que lo abandonaron. Jesús es la misericordia y la gracia en todo su esplendor. No importa cuántas veces tú hayas huido, no importa cuántas veces tú hayas abandonado, no importa cuántas veces hayas mentido, no importa cuántas veces te hayas hecho el valiente, hayas mostrado ser un cristiano genuino, no importa todo eso. Si tú crees en Jesucristo como tu único y verdadero Salvador y te arrepientes de tus pecados, cuando venga la ira de Dios en su segunda venida sobre toda carne, Jesús le va a decir, no a ti, sino a mí. Y te va a librar de toda la ira de Dios. Señor, no a ellos. Este es mi pueblo, por quien yo derramé mi sangre. Hazlo a mí. Somos rescatados por el Señor. El Rey justo es abandonado y dejado solo. Nuestro tercer y último punto. El Rey justo es abandonado y dejado solo. Después que pasó todo esto, y Jesús habló e intercedió por ellos diciendo, si vienen a buscarme a mí, deje que ellos se vayan. Inmediatamente todos lo abandonaron. El versículo 50 al 52 registra esa triste realidad, ese triste evento de deslealtad de aquellos que hacía unas horas atrás, poquito tiempo atrás, estaban diciendo, no, yo voy a morir por ti, yo voy a pelear por ti, yo nunca me voy a escandalizar de ti, yo nunca te voy a abandonar. Hacía unas pocas horas había ocurrido eso. Y ahora, en este momento que Jesús intercede por ellos, que les dice, déjelo ir a ellos todos, versículo 50, todos se fueron y lo abandonaron. Se fueron y lo abandonaron. Lo dejaron en la vergüenza del arresto. Lo dejaron allí con los 600 soldados romanos, con toda la guardia del Sanedrín y con el traidor de traidores, Judas, y lo dejaron solo en ese momento. El Rey justo, nuestro Señor Jesucristo, fue abandonado y dejado solo por aquellos a quienes Él discipuló, por aquellos a quienes Él le enseñó su gloria, por aquellos a quienes Él le mandó a predicar el Evangelio. Ellos mismos abandonaron al Rey de Reyes y al Señor de Señores en el Getsemaní. ¿Dónde estaban ellos ahora? Se fueron a sus casas huyendo, corriendo. Todos huyeron, se escondieron. Fracasaron, se acobardaron, se escandalizaron, tal como Jesús dijo que ocurría. Los versículos 51 y 52 contienen una historia inusual que solamente está en el Evangelio de Marcos, no está en más ninguno. Y Marcos lo pone como un anónimo. Dice el texto, cierto joven seguía a Jesús vestido solo, con una sábana sobre su cuerpo desnudo, y lo prendieron, lo arrestaron. Pero él dejando la sábana escapó desnudo. 51 y 52. Según la tradición o lo que se ha dicho en la iglesia año tras año, es posible que sea el mismo Marcos, el autor de nuestro evangelio. Y voy a leerle lo que piensa o lo que entiende John MacArthur de este evento. Quizás, dice él, quizás el mismo Marcos. Si la multitud guiada por Judas
había ido primero a la casa de la madre de Marcos en busca de Jesús, posiblemente donde Jesús y sus discípulos habían celebrado la Pascua anterior. Marcos pudo haber oído el ruido, sospechando lo que estaba sucediendo, dándose prisa para seguir a la multitud, con unas sábanas se las puso encima, posiblemente un vestido holgado de lino para dormir o una sábana en la que Marcos se había envuelto apresuradamente, y una vez se levantó de la cama, empezó a seguir a la turba, a los que estaban allí. Él parecía y tenía aspecto de ser seguidor de Jesús. Y los soldados al verlo, lo aprenden, lo apresan, se le van encima pensando, este es de los seguidores de Jesús también. Y entonces él se zapatea, como decimos nosotros, se zapatea y se sacude, y ellos se quedan como con la sábana y se va corriendo. También puede ser que él, al ver que venían por encima, soltó la sábana para coger más rápido. Las dos cosas. Pero no le importó quedarse nu, como decimos acá. También lo abandonó. Hay varias formas de ver esto. Algunos piensan que Marcos está registrando este evento para decir, yo estuve allí y también lo abandoné. Puede ser eso. Yo estuve allí y también lo abandoné. El pastor Danny Arkin, el presidente del seminario Southeastern, dice una aplicación, me pareció muy buena. Y así, nuevamente, como sucedió en el Edén, nuestra desnudez está expuesta cuando abandonamos al Dios que nos ama y nos ha agraciado tanto abundantemente con su bondad y dádivas. Quedó expuesta a su desnudez, como Adán cuando abandonó y pecó contra Dios. Ahora Jesús se encuentra solo para enfrentar la ira de los hombres y la ira de Dios. Él recibirá todo lo que nosotros merecemos. Todo lo que nosotros merecemos, Cristo lo va a recibir, para que entonces podamos nosotros recibir todo lo que Cristo merece. Todo lo que Cristo merece. La justificación o la doctrina de la justificación se está viendo aquí. Ya concluyendo, el Getsemaní es el preludio del Calvario. Antes que pudiera rendirse su cuerpo, sería golpeado, azotado, burlado y crucificado en la cruz. Pero primero debía rendir su voluntad a su Padre Celestial. Cristo rindió su voluntad a su Padre Celestial. En el primer huerto, el huerto del Edén, Adán le dijo al Padre, no se haga tu voluntad, sino que se haga la mía. Y desobedeció a Dios. En el huerto del Getsemaní, Jesús dijo que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya, Señor Dios. En el Edén, Adán le echó la culpa a su novia y dijo, fue ella. En el Getsemaní, Jesús dijo, no le hagas nada a ella, dámelo todo a mí. Es el comienzo de una nueva creación. En el Getsemaní comenzó la redención y la salvación de su pueblo escogido. En el Getsemaní comienza la nueva creación. Pero amados hermanos, qué fuerte, ¿a qué costo? La salvación nunca fue gratis. No hemos pensado eso, que la salvación ha sido gratis, pero la salvación nunca fue gratis, mis amados hermanos.
Costó la sangre del Cordero de Dios, la sangre del Hijo de Dios, el Dios hecho hombre, 100% hombre, tuvo un costo. El hecho de que sea por gracia, el hecho de que a mí no me haya costado nada, no significa que no tiene valor, que no costó, sino que tuvo el precio más alto en el universo, el precio más grande que jamás ninguno de nosotros íbamos a poder saldar. Nos resta entregarle nuestra vida a aquel que dio su vida por mis pecados. Allí en el Getsemaní, en el jardín del apretamiento, allí Jesús se entregó por completo. Allí Jesús se entregó por completo. En el jardín del Edén se trajo la muerte. En el jardín del Edén trajo muerte. Pero en el huerto de Getsemaní trajo una nueva vida. Así empezó la doctrina de la justificación. El inocente por los culpables. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Ahí comenzó el glorioso intercambio, donde yo empezaba y debía estar en la cruz. Cristo intercambió y fue Él por mí. Oramos al Señor. Padre Santo, yo espero, Señor, y ruego, y es mi deseo ardiente, Señor, que tú hayas hablado a los corazones que están aquí, que están conectados, que tú hayas hablado a sus corazones para transformarlos, mi Dios, para que nosotros podamos, Padre amado, entender el costo de la salvación, para que vivamos para tu gloria e imitando a Cristo. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo amado. Fue tan doloroso la traición, Señor, el arresto vergonzoso, Padre amado, fue tan fuerte, mi Dios, y a veces nosotros la tomamos por poca cosa, mi Dios. Te pido, mi Dios, que seas tú con cada uno de nosotros y que podamos ver ese glorioso intercambio a la luz de tu palabra. Revélate de manera especial, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo es posible que Jesús
infinita bondad y de gran misericordia. Gracias por tu misericordia. Gracias por derramarte en la cruz por nuestros pecados, mi Dios. Fue muy doloroso, Padre, perder un hijo y volverlo a recuperar al tercer día para salvación, Señor. Gracias, mi Dios, por la sangre de tu Hijo amado Jesús. En nombre de Jesús, amén. Espero que Dios le haya hablado a sus corazones por la predicación, por la palabra, por las alabanzas, pero sobre todo para que lo apliquemos en nuestras vidas, para que lo apliquemos. Y espero con el Señor Jesús también, que a pesar de la distancia y estar conectados, pues podamos también servirle para su crecimiento espiritual. Si el Señor Dios le habló a alguno de ustedes, le habló directamente a su corazón, lo llevó al arrepentimiento, estamos disponibles también para continuar hablando y hablándole de la palabra y enseñarle el Evangelio de salvación. Y no solo enseñarle el Evangelio, sino como nos mandó nuestro Señor Jesucristo, y que hablemos todo lo que Él ha revelado. Enséñale todas las cosas que os he mandado para que las guarden y las pongamos en práctica. Oramos al Señor y concluimos entonces con los hermanos que están conectados para pasar a la Santa Cena, que es reservada para la iglesia local. Así que oramos y nos desconectamos después de la oración y nos quedamos un ratito más. Señor Dios y Padre Santo, gracias, Señor, por este servicio y esta palabra y estas alabanzas tan centradas en el Evangelio, tan centradas en la doctrina, mi Dios. Gracias, Señor. Te pido, Padre amado, que hayas recibido esto, Señor, con gozo, con gusto, que hayamos visto tu aprobación y no la del mundo, que hayamos visto, Señor, que tú revelaste esta palabra para tu gloria y no para la de la iglesia ni de ninguna otra persona, Señor. Es para ti y para tu gloria. Señor, que haya hablado a mente, corazón, para ponerlo en práctica. Y revela, Señor, a aquellos a quienes tú les has hablado para transformación, para consolación, para arrepentimiento y aún para salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, amados hermanos de Facebook. El Señor sea con todos ustedes. Amén. Ahora sí. Amados, hoy tenemos la Cena del Señor. Yo le voy a pedir, si hay alguna persona que está en la parte de abajo, que no lo sé. No. Perdón. Si hay alguna persona que está hay personas en la parte de abajo que van a participar de la Santa Cena, yo necesito uno también, que van a participar de la Santa Cena. Ay, gracias, ya, amados, ya.